Es muy importante contestar y llenar la forma con toda veracidad porque la W8 es una forma que se firma bajo juramento, bajo pena de perjurio si se dice algo inexacto, entonces hay que contestarla adecuadamente. Y además creemos, no lo sabemos todavía, que va a haber una responsabilidad para la persona, el banquero, que esté a cargo de ver que se llene esa forma, de cerciorarse que la información que el cuentaviente le esté dando es adecuada. Entonces lo que va a generar esto es que uno cuando vaya a abrir una cuenta bancaria en México, en Estados Unidos, va a tener el número de identificación fiscal del país donde es uno residente, ¿no? Entonces esto va a ser mucho más ágil el cruce de información entre ambos gobiernos. Sí, ese es el gran aspecto de FATCA, donde van a solicitar otros países esta información en relación de sus contribuyentes. Y una pregunta es, si es parte de si FATCA es un parte de una fiscalización de gente viviendo en el extranjero. Seguramente ese es el impacto de FATCA. No era el enfoque cuando el Congreso pasó como ley. Cuando pasó como ley enfocó mucho de americanos de Chicago, o de Nueva York, o de San Diego, o San Francisco, con activos en el extranjero. Pero por nuestro sistema de residencia fiscal a través de ciudadanía, FATCA también aparte va a afectar personas con doble nacionalidad viviendo en el extranjero. Y hay millones de esas personas. El State Department dice hay entre 4 y 7 millones de personas y nadie sabe. Y el gobierno no sabe, tampoco en los Estados Unidos. Y el Taxpayers Advocate, ustedes tienen la Procuraduría de la defensa del contribuyente, la misma abogada en los Estados Unidos encargado de nuestro departamento publicó una estimación de 7 millones de personas viviendo permanentemente, sos americano permanente fuera de los Estados Unidos. No incluye, por ejemplo, soldados del ejército. El efecto van a impactar ellos si no estaba presentando declaraciones. Tal vez no tiene que pagar impuestos ellos, dependiendo con su nivel de ingresos. Y hay varias exenciones para personas viviendo en el extranjero. Uno de los más importantes es hay una exención, se llama el Foreign Earned Income, puede decir como ingresos generados por su trabajo en el extranjero, pero como trabajo, como empleado. No aplica de utilidades de empresas ni de compañías, pero es una exención de casi $100,000 hoy en día. Y también en los Estados Unidos puede acreditar, por supuesto, impuestos sobre la renta en el extranjero si cumplen con nuestra ley. Tal vez ellos no van a tener impuestos, pero la única manera para obtener las exenciones y los créditos es presentar sus declaraciones. A lo mejor aquí una cosa que vale la pena aclarar, Patrick, es que FATCA no impone obligaciones nuevas en general a los contribuyentes en sí. No. Ellos han tenido que estar reportando todo este tiempo sus ingresos en los Estados Unidos, sus cuentas bancarias fuera de los Estados Unidos, todo eso se tiene que haber estado reportando independientemente de la entrada en vigor de FATCA o no. Lo que sí va a hacer FATCA claramente es que le va a dar un mecanismo al gobierno americano para detectar a quienes, teniendo la obligación de reportar estos ingresos y pagar impuestos en los Estados Unidos, independientemente de la existencia de FATCA, no lo habían hecho, ¿no? Pero FATCA en sí no establece nuevas obligaciones en términos generales al contribuyente final, ¿no? Es un mecanismo para fiscalizar ahora sí y encontrar más información de estas personas, ¿no? Claro. Entonces, alguien que estaba viviendo en Cancún hace 5 años y sigue viviendo hoy en Cancún y que es ciudadano americano va a tener exactamente las mismas obligaciones, sus obligaciones no se incrementan en términos generales por la entrada en vigor de FATCA. Sí, pero la gran diferencia en este ejemplo de la persona viviendo en Cancún, tal vez antes ella dijo, nadie va a detectar que estoy viviendo en Cancún como residente de los Estados Unidos. Este es el cambio fuerte con FATCA porque van a conseguir la información de estas personas. Y una pregunta es, ¿hasta qué monto en dólares no es reportable para FATCA? Regresando a este tema, ¿quién tiene la obligación de reportar? Es la institución financiera y es
muy amplio la definición. No aplica solamente a bancos, aplica a compañías de seguros de vida, aplica a compañías privadas. Puede tener una compañía privada con 3 o 4 socios y FATCA puede aplicar a esta compañía también. Voy a explicar cómo. Pero lo importante es, en este escenario, las instituciones financieras, ¿qué tienen que hacer? Ellos identificar todas sus cuentas, identificar quiénes son las cuentas, quiénes son americanos. Puede ser, de esas cuentas, ¿cuántas cuentas son de residentes fiscales en los Estados Unidos? Americanos, incluyendo personas con doble nacionalidad. Y sobre estas cuentas, tiene que agregar todas las cuentas de sus clientes. Si tiene un cliente de 4 cuentas, el banco tiene que agregar todas las cuentas. Y si la suma de estas cuentas son de $50,000 o arriba, tiene que informar y reportar la información. Si es una cuenta que nunca subió arriba de 50,000, es nada más de $10,000 o 3, esas cuentas no tiene que reportar. Y todavía, si tiene cuentas el banco de $1 millón y arriba, eso es cuando la institución tiene todavía más obligaciones de identificar más información sobre las cuentas y reportarlas a los Estados Unidos. Esa es una de las preguntas que tenemos aquí en la pantalla. Entonces, FATCA impacta principalmente inversionistas y obviamente personas con dinero. Si no tiene dinero, si no está generando ingresos, no va a tener un impacto muy fuerte FATCA. Hablando de inmigrantes, pero si tiene personas con patrimonio importante, ingresos importantes, por supuesto puede impactar mucho en estos casos. Y un aspecto de FATCA, viendo esta pregunta, es las instituciones encargadas del aspecto de lavado de dinero, los bancos, gente de cumplimiento, esas son las personas, francamente, quien está encargado en la mayoría de los bancos, en la mayoría de los casos que estamos viendo. Esas personas, las mismas personas, son las personas consiguiendo sus sistemas, desarrollando sus sistemas para conseguir esta información de FATCA. Para decir, ok, tenemos todas esas cuentas, con este dinero vamos a identificar de esas cuentas cuántos americanos tenemos. Y no sé si vale hablar un poco, Abel, de cómo, bueno, personas físicas ya sabemos cómo identificamos si hay americanos. Pero ¿qué pasa si hay una cuenta de una sociedad mexicana? Una sociedad anónima, por ejemplo, de capital variable. Y el banco también tiene que hacer su due diligence sobre estas cuentas, porque tiene que identificar si esta compañía, la sociedad anónima, con la cuenta en Bancomer, por ejemplo, tiene socios americanos. Y si tiene socios con más que 10%, 10 o más por ciento, también esta cuenta está identificado como un US account. Tiene que reportar el banco sobre esta cuenta de esta sociedad. Es algo, y eso es donde ustedes en México van a tener mucho, finalmente trabajo para ayudar sociedades en su estructura, su cumplimiento, sus operaciones, para identificar el estatus de los socios. Y muchos bancos van a pedir una certificación de sus clientes sociedades mexicanas para confirmar su estatus, si tiene, en inglés se llama el US Substantial Owner, y la regla es 10% o más en esto. Ese es un aspecto donde tiene que hacer mucho trabajo por el lado mexicano. Así es. Va a tener que investigarse, y eso va a llevar a que uno tenga que tener un récord importante y actualizado de quiénes son los accionistas de las compañías, ¿no? Que muchas veces, aunque la ley lo marca, muchas veces en los libros o en las asambleas no se tiene detectado bien a bien quién es, y ahora todas estas
entidades que tengan cuentas con banco, que generalmente será el 99% de las entidades de las sociedades en México que tengan cuentas bancarias, van a tener que ponerse al día y regularizar sus libros y sus asambleas y detectar quiénes de sus accionistas son ciudadanos o residentes fiscales americanos. Bueno, y en este aspecto de FATCA, muchos de ustedes están pensando, ¿por qué está cumpliendo las instituciones mexicanas con esta ley americana? ¿Por qué no cumplir con la ley? Porque es una opción. La ley no es obligatorio. La ley dice, no está diciendo que cualquier institución en Francia, ni Inglaterra, ni China, ni Singapur o donde sea, tiene que cumplir con la ley. Pero hay un impacto práctico de por qué está cumpliendo, por qué está haciendo todos los bancos grandes nuevos sistemas para cumplir con FATCA. Y vale la pena un poco para hablar de la retención de 30%. Así es, un poquito el mecanismo que está utilizando el gobierno americano para invitar cordialmente a las instituciones financieras a participar es que tipos de inversiones en instrumentos de gobierno americano o de sociedades americanas generan un tipo de rendimiento y ese tipo de rendimiento por muchas disposiciones americanas no está sujeto a retención o pago de impuestos en los Estados Unidos, ya sea porque la legislación doméstica lo prevé así para incentivar la inversión extranjera o porque al amparo de algún tratado también se reduce la tasa de retención, ¿no? FATCA contiene disposiciones que señalan que quien no entre en un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para cumplir con todas estas obligaciones de revisión y provisión de información, los pagos que se le hagan a estas personas desde fuente de riqueza en los Estados Unidos, generalmente en instrumentos financieros, van a estar sujetos a un 30% de retención, cuando tal vez bajo otros mecanismos o la legislación o de tratados internacionales, esos pagos iban a estar libres de retención y de pago de impuestos en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en pocas palabras estamos hablando que el no cumplir con FATCA o el no acogerse a los acuerdos de FATCA puede generar potencialmente una retención de 30% en los pagos que hagan desde Estados Unidos hacia las instituciones financieras extranjeras, obviamente incluyendo las bancas, los bancos y demás instituciones financieras mexicanas. Y esa es la retención del 30%. Pero también el otro aspecto en la práctica, porque tiene que cumplir con la ley, es las instituciones financieras muy grandes, como puede ser Bancomer, como todos los bancos grandes de México y de Europa, de los Estados Unidos, están cumpliendo con la ley. Bueno, fuera de los Estados Unidos, hablando de como Deutsche Bank o como Barclays Bank, cualquiera de esos bancos está cumpliendo y la ley dice, si estos bancos están haciendo actividades o negocios con otros bancos, si los otros bancos, los terceros, si ellos no estaban participando con la ley de FATCA, el otro banco en lo extranjero tiene que retener en relación de sus pagos a este otro banco. Así es. Y estos bancos grandes están tomando la decisión de no hacer negocios con los otros bancos. ¿Para qué? Para no tener los costos, el tiempo, el riesgo para hacer las retenciones con pagos de un banco extranjero grande a otro banco extranjero más pequeño. Ese es el impacto en la práctica, y porque en la práctica yo creo que todas las Américas, las instituciones, tienen que cumplir con FATCA, y sí está pasando con nuestra experiencia, y específicamente en México. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo una empresa, bueno, yo no tengo muy buenos ojos para leer. Bueno, estaba hablando de los socios, cuando tiene que tener una por cada sociedad. Bueno, por lo menos podemos decir que los bancos van a pedir, cada sociedad, van a pedir una certificación que no tiene socios americanos con 10 o más % de la compañía.
Y este concepto no es por los libros, ni es por la ley mexicana. Esa es la complicación de este aspecto de la ley. Un ejemplo concreto. Tenemos en los Estados Unidos el concepto de beneficial owner. Y este concepto es el concepto que, en otras palabras, está utilizando la